Este canal presenta ciencia y comedia un tanto particular. Puede contener sonidos e imágenes fuertes, así como también dibujos muy malos. Y por su contenido, todos lo deberían ver. Researchers believe they're spreading toxoplasmosis, a disease that's killed at least 8 monk seals since 2001. Hey everyone, Justin here. I think people are beginning to lose faith slightly in what the government are saying, and I don't think you can gamble with children's health. La verdad es que para Halloween esperaba hacer un gran especial con un video filosófico sobre la importancia del terror y cómo nos impacta de manera más abstracta diariamente y esa clase de cosas, pero la verdad es que me agarró algo ocupado. Así que por el momento me voy a limitar a un humilde especial más concreto. Y por qué no, más aterrador, porque estas enfermedades sobre las que les voy a contar son 100% reales. Y para eso vamos a ir de más a menos, empezando con gatitos. Sí, gatitos. Porque los gatos son el huésped definitivo de un parásito, siendo de vital importancia para el mismo, dando lugar a una de las enfermedades de mayor llegada y dispersión a través del mundo, la toxoplasmosis. La cantidad de gente que posee la infección de la toxoplasmosis es realmente elevada, llegando a un 11% de la población estadounidense, mientras que en otras áreas del mundo ronda hasta un 60% de personas infectadas. Y dentro de estos altos porcentajes se encuentra Latinoamérica, siendo que países como Argentina reportan que es posible que la mitad de los habitantes seamos poseedores de la infección, mientras que otros países reportan números similares. Tanta es la prevalencia de la toxoplasmosis en el mundo que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos la identificó como una de las 5 infecciones parasíticas más desatendidas. Un momento, ¿desatendidas? Si tanta gente la tiene, ¿por qué la desatendemos tanto? Porque resulta que la enorme mayoría de personas infectadas no presentan síntomas, y unas cuantas personas de las que sí presentan síntomas se asemejan a una gripe, aunque eso es para los más afortunados, porque existen efectos mucho más peligrosos. Entre ellos se encuentra la posibilidad de sufrir toxoplasmosis ocular, la cual tiene lugar cuando una forma del parásito ingresa a la retina donde se multiplica de manera lenta pero segura, siendo sumamente resistentes, pudiendo causar dolor de ojos, disminución en la vista y hasta ver cuerpos flotantes como manchas. Y en caso de no tratarse puede darse la pérdida definitiva de la vista, cosa que no se detiene ahí, porque la misma forma particular que adapta este parásito cuando se encuentra en la retina puede darse en muchos otros lugares como los músculos, o hasta el cerebro, donde puede causar la inflamación del mismo, llamada encefalitis. Mientras que el foco más serio y peligroso de los efectos son las personas que poseen un sistema inmune deprimido, que por tener en tan malas condiciones su sistema inmune entonces se ven afectados de peor manera. Pero otro grupo también vulnerable son las embarazadas, quienes pueden sufrir pérdidas repentinas así como dar a luz a bebés con problemas y defectos congénitos, como la hidrocefalia, ceguera, enfermedades cardíacas y hasta problemas motrices o discapacidades mentales. De igual manera, la infección es tratable con medicamentos, aunque eso no significa que hay que dejar de prestar atención como con las mujeres embarazadas, que particularmente tienen que tener un ojo abierto de no entrar en contacto con algún gato desconocido. Ah, el gato. Con eso empecé. ¿Qué tiene que ver? Los gatos son los llamados huéspedes definitivos del parásito Toxoplasma gondii. El hecho de que sean el huésped definitivo implica que son los únicos animales en el cual este parásito se reproduce para terminar por dar huevos, que son llamados oocitos, los cuales son liberados por el gato en sus heces. Estos oocitos pueden durar muchísimo tiempo en la superficie y son verdaderamente duros de eliminar, similar a una espora. Normalmente los gatos dispersan los huevos por ahí y es ahí cuando los oocitos entran en contacto con otros animales, dígase ratas, aves, delfines, vacas, caballos y así, incluyendo al humano. Muchísimos animales somos susceptibles a contraer la toxoplasmosis. Algunos no presentamos tantos síntomas o tanta gravedad de los mismos, mientras que otros, como los delfines, sí y se mueren. De todas maneras, la forma más común de obtener esta enfermedad es consumiendo carnes mal cocidas o crudas, porque en nosotros, los huéspedes intermediarios, el Toxoplasma gondii se reproduce mediante clonación de sí mismo y forma agrupaciones llamadas quistes que se almacenan alrededor del cuerpo, haciendo que sea posible comerse un asadito de carne vacuna repleta de ricos trocitos crocantes de puro parásito. Nada más rico. Pero igual cabe destacar que no hay otro huésped definitivo que no sea el gato, así que algo tienen que ver en todo esto. Y ahora me voy a adelantar con una de las escenas postcréditos, porque sí, los últimos videos vienen teniendo escenas postcréditos. Quédense hasta el final, mierda.
A lo que iba es que en muchos animales la infección de la toxoplasmosis incrementa el tomar riesgos. Es decir, que afecta neurológicamente a sus huéspedes para ponerse activamente en situaciones peligrosas, estimándose que el parásito lo hace para tener una llegada y extensión más masiva, encontrándose casos de lobos que activamente se dispersan y buscan ser líderes de la manada, cosas peligrosas hablando en términos lobiles. Y si te preguntas, sí, también está estudiado en humanos, llegando a constatarse que los individuos afectados tienen tendencias elevadas a tomar riesgos financieros y de otros tipos. También, aparentemente, el parásito nos vuelve más atractivos, aunque el cómo el Toxoplasma gondii manipula las características fenotípicas en un humano, o si siquiera lo hace, es algo poco estudiado. Pero algo que sí es bastante estudiado son las momias. Una momia hace referencia a un ser humano o cualquier otro animal cuyos días de gloria pasaron hace ya mucho tiempo, pero sus restos mortales se encuentran medianamente conservados. Esto incluye a sus tejidos blandos, o sea los músculos, piel, tendones y así, junto con los órganos y obviamente los huesos, dientes, uñas, cabello y toda esa clase de cosas. Esta conservación puede ser voluntaria, como las famosas momias egipcias, o involuntarias, como los múltiples casos de momias que se encuentran en cuevas o masas congeladas. ¿A qué viene esto? ¿Acaso hay una enfermedad que me pueda transmitir mi perro y me deje como un jamón curado? No creo que exista tal enfermedad, pero lo que viene eso es que, como las momias se conservan tan bien, nos pueden dar idea de muchas cosas que han pasado en el pasado, como es el caso de Otzi, el hombre de hielo, quien vivió y murió hace unos 5300 años. Creo que hay una película de eso, no sé. Lo importante es que nuestro amigo Otzi tenía consigo evidencia suficiente como para ser el primer caso registrado de una enfermedad zoonótica muy conocida y que afecta a muchísima gente, la enfermedad de Lyme, lo que nos deja ver que esta enfermedad está con nosotros desde hace muchísimos años. Pero su descripción y estatus de enfermedad recién fue ganado entre 1975 y 1977, periodo en el cual se estudiaron múltiples pacientes con artritis reumatoide juvenil. Y en 1982, Willy Burchdorfer, logró aislar la bacteria que la causaba, dentro de una garrapata del género Ixodes, o sea, una garrapata dura. Entonces, como aclaro en el video que realicé sobre parásitos que espero hayan visto, las garrapatas como tal no producen la enfermedad en sí, pero son las transmisoras, siendo un ciclo vicioso, porque las garrapatas normalmente cuentan con esta bacteria en su tracto digestivo, pero obviamente no nacen con ella, sino que la ganan al entrar en contacto y alimentarse de animales ya infectados. Esto se da normalmente con pájaros y roedores, los platos favoritos de las larvas y las garrapatas juveniles, o sea las ninfas, y a su vez son estas mismas quienes se encargan de infectar a otros animales pequeños mientras siguen en su ciclo de vida. Pero las garrapatas adultas no se andan con pequeñeces y prefieren animales más grandes como los ciervos o los humanos. Y ya que estamos, ¿cómo llega a nosotros y qué nos hace? Cuando las garrapatas nos muerden, lo hacen con su boca, obviamente boca que está excepcionalmente bien preparada para que no nos demos cuenta de que está ahí, o de que siquiera nos mordió en primer lugar, porque su saliva, la cual libera al mordernos, contiene vasodilatadores, anticoagulantes, antiinflamatorios, inmunosupresivos e incluso unas sustancias que son una suerte de cementos para quedar plenamente fijadas a nuestra herida y alimentarse por un tiempo prolongado sin que lo notemos. Y ese es el problema, porque generalmente la bacteria tarda unas 24 horas en desplazarse desde el tracto digestivo a las glándulas salivales, donde después entra en contacto con nuestro cuerpo, siendo que puede ser detenida y exterminada por el sistema inmune, o no. Y ahí es cuando empieza la enfermedad, y eso si siquiera cuentan con esta bacteria para empezar, porque es entre un 5% y un 25% de las garrapatas presentes en los sitios geográficos de contagio quienes la presentan, siendo que los principales países que reportan esta enfermedad se encuentran en el hemisferio norte, aunque siempre hay noticias en el hemisferio sur que crean revuelo de casos supuestamente autóctonos de la enfermedad, cosa que hasta el año 2021 no se encontró evidencia real para afirmar casos autóctonos, por ejemplo en Argentina. Pero lo más importante es qué hace, por qué es tan temida. Bueno, en primer lugar, cuando una garrapata termina por alimentarse o uno se da cuenta y la extirpa, va a tener una pequeña irritación y picazón. Esto es normal para todas las picaduras. Pero la enfermedad de Lyme tiene síntomas y etapas características, aunque no siempre pueden llegar a presentarse todos los síntomas o todas las etapas. Cada cuerpo lo toma distinto, pero hay suficientes precedentes como para establecer etapas y eso.
La primera etapa ocurre entre unos 3 a 30 días luego de la picadura. De nuevo, esto sí es que el sistema inmune no pudo deshacerse de la enfermedad. Esta etapa es caracterizada por la presencia de una roncha o sarpullido particular que se asemeja a una especie de diana. Aunque no siempre sucede, esta erupción puede ser caliente al tacto, pero usualmente no duele. Y junto a esto vienen otros posibles síntomas, como fiebre, dolor de cabeza, cansancio extremo, dolores musculares, incomodidades articulares e inflamaciones linfáticas. La segunda etapa, también llamada temprana diseminada, puede adquirirse en un periodo de tiempo entre 3 a 10 semanas de la primera etapa, siendo más seria y generalizada, incluyendo todo lo anterior y sumando dolor de cuello, sarpullido generalizado en todo el cuerpo, debilidad muscular en uno o ambos lados del rostro, dolor de espalda que se extiende hacia las piernas, dolor o insensibilidad en manos y pies, inflamación en tejidos oculares y, como efectos más problemáticos, latidos cardíacos irregulares e interferencias inmunes con los ojos causando dolor o pérdida de visión. Sí, ciertamente esta enfermedad es una porquería, y falta otra etapa más. La etapa 3 o la etapa tardía diseminada aparece luego de entre 2 a 12 meses de la picadura y puede presentar los síntomas anteriores si se suman 2 posibles síntomas nuevos. Artritis crónica en articulaciones como las rodillas, siendo que este síntoma es más común en Norteamérica, o la dermatitis crónica atrófica, que es una serie de erupciones que se dan en las extremidades que además decoloran la piel, pudiendo desarrollarse placas escleróticas en la piel, así como la misma empieza a arrugarse y en contextos más severos puede dañar articulaciones. Y bueno, ciertamente es difícil encontrar casos de esta enfermedad que terminen en fatalidades, pero las consecuencias pueden durar para el resto de la vida. Mientras que en Europa los países suelen contabilizar de maneras distintas la enfermedad, haciendo que no sea tan simple determinar un número de casos, solo en Estados Unidos se encuentran más de 450.000 casos diagnosticados y tratados cada año, con números que solo aumentan. Pero hasta ahí con los parásitos y todas sus cochinadas horrendas. Ahora mejor hablamos de animales menos escabrosos, las vaquitas. Porque como dice una canción, ellas nos dan la leche y el dulce de leche, y queso y manteca y yogur y carne, rica carne. Sin lugar a dudas, las vacas son uno de los animales domesticados más importantes en existir, ya sea por sus productos lácteos o por su carne o cueros o otras cosas. Para muchos países agroproductores, o no, las vacas son una pieza importantísima de la economía. Que algo afecte de gran manera a las vaquitas también nos afecta a todos, aunque no lo parezca. Desde la alimentación hasta la macroeconomía, las políticas sanitarias, el público en general o las relaciones políticas internacionales. Por lo tanto, la extremadamente famosa enfermedad de la vaca loca fue algo que puso a muchas cosas en jaque, por más de que normalmente el foco se ha puesto en el área de la salud. Y es ahí donde me voy a enfocar, la salud. Encefalopatía espongiforme bovina. Esas 3 palabras ciertamente significan algo, cosa que seguramente si uno tiene experiencia en los campos de la medicina o veterinaria saben bien qué significa. Pero vamos a ver. Encefalopatía indica que una enfermedad es en el cerebro. Listo. Espongiforme da idea de que algo se asemeja a una esponja. Perfecto. Y bovina indica su relación a las vacas. Excelente. Entonces básicamente esto significa enfermedad del cerebro esponja vacuno, más o menos. Por si no lo saben, el cerebro ciertamente no es una esponja, y el hecho de que el nombre indique lo contrario ya es muy malo. Esta enfermedad es progresiva sobre el sistema nervioso, lo que significa que se pone peor con el tiempo, y afecta al cerebro y la médula espinal. Particularmente una vaca infectada muestra severos signos de incoordinación, teniendo problemas para caminar. En caso de caerse también tienen problemas para levantarse, a veces actuando como si estuvieran borrachas. Otras se ven genuinamente aterradas, temerosas, nerviosas y violentas, ante cosas que nunca los habrían molestado, como las puertas. Por esto mismo también es que se le llama la enfermedad de la vaca loca, porque parece como si hubieran perdido su cordura. Es imposible analizar una vaca mientras vive y determinar si posee en su sistema la enfermedad. Y una vez que los síntomas comienzan, es posible determinarlos, aunque no con mucha certeza. De todas maneras, de poco sirve, porque no hay cura alguna. Es la muerte en vida, cosa que les da entre 2 semanas y un par de meses antes de morir irremediablemente, por el daño que sufre su sistema nervioso. Es recién al examinar el tejido cerebral que se llega a encontrar la confirmación de la enfermedad, y esto es porque se encuentra una terrible degeneración en el tejido, lo que lo deja comparable a una esponja. Esta enfermedad es sumamente contagiosa
pero tiene la particularidad de que su periodo de incubación puede tardar años y años. Una vaca podría vivir toda su vida y morir por, no sé, un paro cardíaco, y nunca nadie se hubiera enterado, pero toda su carne estuvo infectada. Así se transmitió no solo a vacas, sino a humanos. Los primeros casos reportados datan de la década de los 1980 en el Reino Unido, y teniendo los periodos de incubación tan pronunciados no fue sino hasta la década del 90 en los que los casos se dispararon tanto en el Reino Unido así como en el resto de sectores del mundo. El pánico ante una nueva enfermedad 100% mortal que afectaba masivamente no solo a las vacas sino a las personas y demás animales era enorme, llegando a tomarse medidas sumamente drásticas como el sacrificio de millones de animales de ganado. El gobierno británico matará si es preciso a los 11 millones de bovinos del país con tal de evitar cualquier forma de transmisión al hombre de la enfermedad denominada de la vaca loca, según afirmó el ministro de Salud Stephen Dorrell. Con tal de intentar erradicar o frenar su esparcimiento, cosa que se logró, no necesariamente gracias a las matanzas multitudinarias, sino al entendimiento de la enfermedad en sí. Y cuando esta enfermedad afecta a los humanos recibe otro nombre, la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, supongo, no sé, literalmente se llama así, con todo y variante, porque es posible desarrollarla de manera propia, de la nada, pero para eso hay que entender qué es un prión y el causante de todo esto. Nuestro cuerpo está mayoritariamente compuesto por proteínas, de ahí cada tipo de proteína recibe distintos nombres según su función, localización y demás aspectos, como las enzimas por ejemplo. De todas maneras esto es una generalización amplia. Como decía, las proteínas son estructuras poliméricas compuestas por varios aminoácidos y pueden ser tan simples como esto y tan horrorosas como esto. Pero nos quedamos con algo simple para explicar. Esta estructura tiene mucha movilidad y posibilidad de deformarse, por así decirlo, pero generalmente solo una de sus tantas formas que puede tener es de uso para el cuerpo, mientras que las otras que no siguen esta misma forma son llamadas mal plegadas. Hasta ahí todo bien, no pasa nada con estas proteínas, después de todo no son lo suficientemente complejas como para tener vida y buscar reproducirse, pero ¿alguna vez eso detuvo al fuego? Como el fuego, que sin vida ni mente es capaz de expandirse, algunas proteínas mal plegadas pueden transmitir su mal plegamiento a otras, y estas a su vez pueden hacer exactamente lo mismo. Estas proteínas reciben el nombre de priones. Hasta el momento es imposible combatirlas, porque no son detectadas por el sistema inmune. Tampoco reaccionan ante antivirales o antibióticos, porque no son ni un virus ni ninguna otra clase de microorganismo. Tampoco presentan ninguna clase de material genético. Para destruir a los priones se necesitan medidas drásticas como exponerlos a temperaturas de más de 150 grados por un tiempo prolongado. Obviamente esto no es compatible con la vida, entonces no hay manera real de curar ni tratar a alguien que esté afectado. Generalmente los priones son autónomos de su huésped, es decir, que mediante algún proceso genético o alguna mala síntesis proteica se forman los priones de la nada, aunque esto es muy raro. Y más aún los tiempos que manejan son muy extraños, porque los priones pueden no hacer nada por 4 o 40 años dentro de alguien, hasta que un día empieza todo y en menos de un año termina, o sea, la muerte. Y si bien pueden ser generados por uno mismo, también es posible ganarlos de manera externa, como comiendo carne de alguien o algo infectado. Entonces no es que muchísimas vacas desarrollaron priones de la nada en los años 80 o los 90. Eso sería estadísticamente imposible, sino que se estima que esto fue debido a las pobres leyes que regían la alimentación de los animales de ganado, estimándose que ciertos animales enfermos, entre ellos seguramente un par de casos raros de animales con priones autólogos, o sea propios, eran molidos hasta formar un polvo o pasta para incorporarse en la alimentación de los animales de ganado, con el fin de mejorar sus características proteicas, esparciendo no solo de manera regional o nacional los priones, sino que de manera global. Una vez que se entendió cómo era la situación con esta enfermedad, se dieron cuenta de que ahorrar un par de monedas no era lo mejor de las ideas y dejaron de tener prácticas tan horrendas. Aunque aún quedan bastantes y los estándares para enzimas de consumo animal y todo eso siguen siendo medio malas, pero bueno, al menos no se alimentan de otros animales enfermos. Hasta el día de hoy se observan consecuencias de esto, llegando al punto de que muchas empresas prefieren no utilizar productos bovinos para formulaciones farmacéuticas o biotecnológicas debido a la mínima posibilidad de contagiar esta enfermedad. Bueno, eso es todo por hoy. Nada como un vistazo al mundo real para irnos a dormir pensando, eso sí, con un vaso de leche tibia.
Hablando sobre priones, la enfermedad del desgaste crónico, o también llamada enfermedad del ciervo zombie, es generada por los mismos, y también es una encefalopatía espongiforme y de enzima transmisible, generalmente afectando ciervos, alces y caribúes, aunque experimentos demuestran que puede transmitirse a monos, ardillas y ratones con genes humanos. No necesariamente estamos exentos, aunque no hay casos registrados por el momento. Se le llama enfermedad del ciervo zombie porque primero se empieza con dificultades para moverse, luego llega una notoria pérdida de peso progresiva y para eventualmente desarrollar apatía, disminución del contacto social con otros animales, seguido de caminatas repetitivas y en patrones definidos, junto con salivación, bruxismo y un gusto anormal por el agua. Si esto fuera acción de un parásito o algo similar, tendría un mayor sentido, exponer al animal a ser consumido y así extender la enfermedad. Pero los priones no tienen estrategia alguna, porque son solo proteínas, lo cual de cierta manera hace esto mucho más triste. Y normalmente se lo relaciona o suelen verse casos de ciervos con tumores o firibromas como en el dibujo, pero la realidad es que son dos enfermedades distintas. Chao.